¿Qué tal, amigas y amigos del Invite? Estamos una vez más en la Tierra Buena para el Día del Señor, en esto que es el Domingo de la Pasión, mayormente conocido como el Domingo de Ramos. ¿Qué tal, Miguel? Muy bien, Victoriano. ¿Qué tal, Jaime? Tal? Hola, buen día. Buen día. Pues, Miguel, a ver, platícanos. Pues ya está grabada la introducción a la Semana Santa que vieron, que lo vamos a ver el sábado en la víspera del Domingo de Ramos con el Padre Miguel Camín. Entonces vamos a hacer una intervención aquí, una disquisición pues sencilla para que nuestros hermanos complementen las cosas, ¿no? Y les decimos de antemano que el martes santo vamos a tener una introducción al Triduo Pascual de Miguel Camín y luego jueves en la mañana, en la mañanita al despertar, pues la explicación del Jueves Santo, en la mañanita al despertar del viernes tendremos la explicación del Viernes Santo y en la mañanita del sábado santo la explicación del sábado en la noche, de la misa que se llama, acostumbramos a llamar a la misa de gloria. Bien, si quieren, vamos al texto. Tenemos dos textos del Evangelio hoy, el texto de la pasión que no vamos a hacer hoy, pero en la misa se leerá la pasión. Tenemos otro texto de la entrada a Jerusalén, que si bien ahora en la pandemia no vamos a poder hacer la procesión, pero que antes de la misa se hace la procesión de las palmas y al empezar se lee un texto del Evangelio. Jaime, ¿puedes leerlo? Sí, es Marcos 11, del 1 al 10. Cuando Jesús y los suyos iban camino a Jerusalén, al llegar a Betfagé y Betania, cerca del Monte de los Olivos, les dijo a dos de sus discípulos: vayan al pueblo que ven allí enfrente. Al entrar encontrarán amarrado un burro que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganmelo. Si alguien les pregunta por qué lo hacen, contéstenle: el Señor lo necesita y lo devolverá pronto. Fueron y encontraron al burro en la calle, atado a una puerta, y lo desamarraron. Algunos de los que allí estaban les preguntaron: ¿por qué sueltan al burro? Ellos le contestaron lo que había dicho Jesús y ya nadie los molestó. Llevaron el burro, le echaron encima los mantos y Jesús montó en él. Muchos extendían su manto en el camino y otros lo tapizaban con ramas cortadas en el campo. Ellos iban delante de Jesús y los que lo seguían iban gritando vivas: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el reino que llega, el reino de nuestro padre David, hosana en el cielo. Muy bien, gracias, Padre Jaime. Este texto tiene muchas referencias a Salomón, el rey grandioso del Antiguo Testamento, no tan grande como su padre David, pero es un rey muy, muy importante para los hebreos y es un rey que, pues, en el fondo tiene una mitología muy grande, ¿no? Es un rey mitológico, porque fue un gran constructor, un gran comerciante, también un gran comerciante y un gran guerrero, es decir, sostuvo el imperio de su padre David y tenía grandes habilidades de construcción y de grandes habilidades de comercio, ¿no? Pero
dejando aparte la mitología que está envolviendo a la personalidad de Salomón, hay un momento de coronación en el Antiguo Testamento, en el libro de los Reyes, si no me equivoco, que sale Salomón a ser coronado en un burrito sin montar. Y va desde su casa al palacio y allí lo coronan rey. Y entonces Jesús y el Evangelio hace que Jesús esté montado en un burrito sin montar, un burrito último modelo, recién salido de la fábrica, pero esto es un símbolo del reinado de la casa de David, el reinado del hijo de David, el reinado del Mesías que va a suceder en Jerusalén. Hay un panorama muy, muy bello en el Monte de los Olivos, cuando uno viene del mar, de la ruta del Mar Muerto a Jerusalén, entras por el Monte de los Olivos de Betania y el Monte de los Olivos, y de repente ves todo Jerusalén a tus pies. Jerusalén está en una montaña, una colina, que es la más chaparrita de todas las colinas que lo rodean. Si es un monte, es un monte, el monte de Sión o el monte del templo, Moriah, pero está más chaparrito que la montaña del Monte de los Olivos. Entonces, cuando uno llega, ve verdaderamente Jerusalén como que resplandece, que está allí majestuosa, ¿no? Entonces, imaginemos la escena, la referencia es que el Señor pasó a un poblado desde Betania y yendo a Jerusalén, y entró a Jerusalén en un burrito sin montar, y la gente lo iba alabando y gritándole Hosana en el cielo. Esto es como una introducción a su reinado. Lo que pasa es que todos nosotros acostumbramos equivocarnos del reinado. El reinado no es el Domingo de Ramos, esta victoria, esta entrada triunfal, sino que el reinado lo realiza en la cruz. Y es necesario que veamos que la cruz no es los sufrimientos de la vida, no son las cosas que nos hacen daño, la cruz no es lo que nos hace sufrir, y como digo y decimos ordinariamente, la cruz no es la suegra, no es el clima, no es el hijo borracho, el marido, el obispo para nosotros, el vecino de junto, la junta de decanato, por supuesto que no es la cruz. Es decir, nosotros acostumbramos a la mexicana y a la religiosa, al factor religioso, nos hace pensar que la cruz es un sufrimiento que hay que aguantar, es una resignación. Pero la cruz no es eso. La cruz, como lo hemos dicho, y ya educar es repetir, entonces lo repetimos para que quede claro, la cruz no son los sufrimientos de la vida, sino la forma en la que nosotros resolvemos nuestra vida, la forma en la que nosotros enfrentamos las características de nuestra vida. Si uno piensa que la enfermedad es la cruz, pues no te quites la enfermedad porque la cruz te va a salvar, ¿no? Pero no es cierto. La cruz no es la enfermedad. La cruz es la manera en la que yo obedientemente soy responsable de mi enfermedad. Por ejemplo, la diabetes.
no es la cruz. El marido no es la cruz. Los hijos no son la cruz. La cruz es la manera en la que yo enfrento mi diabetes, o a mi marido, a mi esposa, o a mi hijo, el problema del vecino, el problema del negocio. En realidad, la cruz es una forma de entregarnos a nosotros con los criterios del Evangelio para enfrentar la realidad. Y esto duele, por supuesto que es más doloroso perdonar, es más doloroso ser generoso, es más doloroso amar, comprender a las personas, ser tolerante. Es más doloroso porque acostumbramos que nuestro cerebro nos diga, no, tú reacciona castigando o haciéndoles la ley del hielo o separándote o qué sé yo. Pero la cruz es la manera en la que nosotros vamos buscando resolver los problemas con los criterios de Cristo. Es decir, de la donación, como el grano de trigo, que si no cae en tierra no muere, no produce frutos. Es decir, hay un sistema aquí de resolución de nuestras vidas. La cruz para mí es un sistema de resolución de la vida. A veces hago caso y entonces experimento la resurrección. A veces no hago caso, entonces experimento el infierno. El infierno que es la separación, pues la pérdida, la pérdida pues responsable de las personas, la separación, el egoísmo, la soledad. Experimento muchas cosas en grado menor cuando es menor la cosa, pero en grado mayúsculo cuando es mayúscula la cosa, ¿no? Entonces, tengo que ser sensible a mi sufrimiento, es decir, a las consecuencias de no vivir el dolor de la cruz. El dolor de la cruz. Cuando yo me sumerjo en el dolor de la muerte, a mis instintos, en mis deseos, a mis pensamientos y a lo que he aprendido a lo largo de mi vida, es decir, yo me sumerjo con los criterios del Evangelio a resolver una realidad, experimento la cruz, experimento la cruz. Hay un dolor muy grande del negarse a sí mismo, del negar lo que nosotros tenemos en la mente desde pequeños. Pero el dolor de la cruz nos hace que podamos experimentar la resurrección. Entonces, me parece que la Pascua del Señor y el reinado del Señor no lo podemos contemplar muy profundamente el Domingo de Ramos si no nos damos cuenta que el sentido de la entrada a Jerusalén es la victoria de la cruz, es la victoria de la cruz. La cruz de Cristo nos enseña a resolver nuestros problemas, nos enseña a que el mundo trabaja en un sentido y Dios trabaja en el otro. Y si nosotros hacemos caso del mundo, llegaremos al sufrimiento del infierno. No solo el sufrimiento del infierno allá en la vida eterna, ¿no? En la vida después de la muerte, sino que ya experimentamos pequeños infiernos aquí. Depende de la cosa que hayamos hecho, hasta infiernos muy grandes aquí mismo. El infierno o el cielo están fundamentalmente allá, pero también los comenzamos a probar desde aquí. Entonces, me parece que la Pascua que celebró Jesús en su vida, era la Pascua judía, que era el recuerdo, la celebración, la actualización
del paso del Mar Rojo, de la esclavitud a la libertad, de Egipto a la tierra prometida, de Egipto pasando por el desierto, cruzando por el Mar Rojo a la tierra prometida. Pero la Pascua del Señor es una Pascua mucho más integral, mucho más personal, mucho más cercana a nosotros. Es el paso definitivo de una vida con los criterios del mundo a una vida con los criterios de Dios. El paso de la muerte a la resurrección, de la cruz, resurrección. Es decir, el paso que nosotros tenemos que hacer no solo es en el momento de nuestra muerte, sino en el momento en que decidimos nosotros, día con día, estar intentando sumergirnos en la noche del dolor, vamos a decirlo así, sin ser masoquistas, pero para no experimentar el infierno, para no experimentar el sufrimiento. Entonces, es preferible que perdamos algo aquí a que perdamos la vida eterna, ¿no? Que sea una consecuencia positiva en vez de una consecuencia negativa. Bien, yo esto lo apuntaría, podríamos decir muchas cosas de la victoria de la cruz, pero yo me quedo con esto y a ver cómo lo complementan ustedes. Estaré atento para escucharlos. Gracias, Michele. Jaime. Bien, muy bien, sí, muy iluminador esta perspectiva. Yo estaba viendo este texto de la entrada triunfal y antes hay tres episodios antes de la entrada triunfal en Marcos. Una es que van a subir ya a Jerusalén, es el versículo 32 del capítulo 10, dice, iban de camino subiendo hacia Jerusalén, Jesús iba adelante, los que los seguían estaban sorprendidos y con miedo, veían a Jesús resuelto. Vamos a Jerusalén y ahí les anuncia la pasión. Después viene el otro episodio donde los hermanos quieren ocupar puestos a la derecha y a la izquierda de Jesús cuando llegue a su reino. Y después viene el episodio del ciego curado, Bartimeo, del ciego curado por Jesús. Entonces, estaba viendo que sin lugar a duda los discípulos que van con Jesús tienen miedo de esa decisión. Para mí, lo que decía el padre Miguel, sí, la cruz es decisión, no es solo sufrimiento, es decisión de entregar la vida. Y por supuesto que para entregar la vida hay que enfrentar la muerte, pero es decisión de entregar la vida y eso da miedo, dice el texto que les daba miedo, cómo Jesús iba delante de ellos. Y tal vez no lo entendieron porque después quisieron puestos. Y el texto del ciego, en el camino de Bartimeo es como la esperanza de un pueblo que va a ver la luz, de un pueblo que sí se va a dar cuenta de qué es lo que significa la cruz, la resurrección. Y entonces ya el episodio del Domingo de Ramos, el episodio que acabamos de escuchar, pues habla de este todavía paso, de estos pasos que necesitamos dar para entender el misterio de la cruz. Todavía le digan, bendito el que viene y viene a dar la promesa a realizar el reino de nuestro padre David, ¿no? Es como el grito que aparece. Es entre la realización de la promesa, porque Dios había prometido un reinado que perpetuaba, pero es también como la tendencia a decir, bueno, el reino es aquí, es nuestro, el poder es nuestro, y todavía esa confusión de no ver la cruz, sino ver todavía el poder que pudiera sugerir la entrada de Jesús a Jerusalén. Entonces, todo este caminito es un caminito sin lugar a duda, un camino, es un proceso para ir creciendo en esta conciencia de la cruz. Yo sí creo también que la cruz es como el culmen, es la decisión ya de la entrega generosa. Y en la entrega generosa tiene que haber confianza en el Padre, ni siquiera confianza en nuestros resultados, ni siquiera confianza en lo que podemos hacer de grande, sino es ya la confianza en el Padre. Y eso nos empuja, sin lugar a duda, a ofrendar la vida, a ofrecerla, a tener decisión resuelta. Eso se va
Esto se va cultivando pues, a lo largo de nuestra vida cristiana. Entonces, por ahí yo también apuntaría un poco haciendo enlace con los episodios que haya antes de la entrada triunfal. Por ahí yo. Muy bien, muy bien. Dices Gracias. una cosa que me gusta mucho decir, se me pasó. La cruz es algo voluntario, es una decisión. Nada que no sea voluntario es la cruz. Todo lo que sea involuntario, como el clima, si tú decides la enfermedad, pues no creo que la decidas. No es tu cruz. El carácter de tu marido no es tu cruz, porque no lo puedes controlar, no lo puedes cambiar. Pues puedes hacer cosas verdaderamente ridículas para enfrentar o despreciar, pero la cruz es algo voluntario. Nada que sea involuntario es la cruz. Victoriano, ¿cómo ves? Bien, y con los lentes, pues mejor. Perfecto. Fíjate que pensaba yo mientras les escuchaba en cómo alguna vez decías es un dispositivo que nos ayuda a salvarnos de nuestro propio egoísmo. Y es frecuente que a veces incluso en nuestras predicaciones o en nuestras reflexiones dejamos ahí como un resto de sufrimiento y de dolor, porque pues la cruz hay que sufrir. Y en realidad, sobre todo, subrayando esto último que decían ustedes, es una experiencia de libertad, porque de otra manera, pues esta sumisión impotente ante un Dios que parece que quiere prevalecer de cualquier modo y no en la lógica que Cristo Jesús vino a revelarnos del Padre, es decir, un Padre que quiere que tú estés mejor, que tú crezcas, que seas misericordioso como Él es misericordioso, que seas libre como Él es libre. Y esto requiere de estar dispuestos a ir creciendo en la lógica del Evangelio, que es justamente la lógica de la cruz. Porque lo que leíamos en el Evangelio del domingo pasado, si el grano de trigo no muere, permanece solo, ¿no? Se pudre ahí solo y entonces ya no hay este desarrollo que fructifica hacia la eternidad, sino la lógica del egoísmo, de la exclusión, de la intolerancia, de la muerte, etcétera, etcétera, que pues igual tú puedes permanecer ahí, quién sabe con cuánta libertad, porque es más una vida de esclavitud, ¿no? Pero puedes no tener el anhelo de libertad y permanecer en la esclavitud de la muerte, del pecado, del egoísmo, de la exclusión, del juicio condenatorio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, creo yo que si podemos entender la propuesta evangélica bajo el signo de la cruz, que es un proceso de libertad, de liberación y de libertad, en el que puedes estar mejor, porque luego a veces me da la impresión de que de cualquier modo se nos puede escapar como la idea irremediable de pues sacrifícate y está mal y súfrele y en realidad jamás lo dice Cristo Jesús en el Evangelio. Eso es estéril. Es estéril porque no tiene esto que tú decías, si no es decisión, no es cruz, porque en el camino bajo el signo de la cruz, la gran posibilidad es que yo pueda ser más libre, pueda ser llamado pueda hacer lo que he sido llamado a hacer en la lógica del Padre amoroso,
un Dios que te pone ahí trampas y a ver a qué horas caes y te manda más pruebas y más dificultades y más enfermedades y más desgracias, sino esta posibilidad de llegar a ser plenamente ser humano, ¿no? En el camino de la cruz, ¿no? Entonces, fundamentalmente, me parece, es una experiencia de libertad. Sí. Es una experiencia sanadora también. También. El asunto de que les vayan gritando la gente a Jesús, Hosana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en el cielo, como lo repetimos en muchas, en todas las misas, el santo, nuestra plegaria del santo, es como un grito desesperado de un pueblo que quiere una salvación. Sálvanos. Eso significa Hosana, sálvanos. Y la manera en que nosotros nos imaginamos la salvación es muy distinta a la manera de ser salvados por Dios. Nosotros imaginamos la salvación que nos quiten todo lo que nos hace daño, ¿no? Que nos quiten todo lo que nos hace sufrir. La salvación como el paralítico en la piscina de Bethesda, que está soñando en que lo avienten al agua. Pues, si lo hubieran hecho, se hubiera ahogado. Yo digo en los cursos que bendito sea Dios que no lo echaron, porque se hubiera ahogado, se hubiera ahogado. Nosotros elaboramos la salvación en nuestros criterios y la manera en la que nosotros vemos la salvación es ahogamiento. La salvación es que yo tengo mucho dinero, pero el dinero te va a ahogar. La salvación es que yo tenga muchos años de vida, pues estos años interminables de vida te van a ahogar. La salvación que es que yo me esté curado, pues eso ya lo viviste en tu vida y no hiciste nada con tu vida, ¿no? Es ahogamiento. Nosotros acostumbramos gritar, Hosana, sálvanos, Señor, a la manera en que nosotros lo concebimos. Y tiene mucho que ver con la discusión de los apóstoles que iban discutiendo cómo se iban a colocar en sus puestos a la hora que Jesús tomara el poder en Jerusalén, y tenían una idea de salvación personal, una salvación individual, y verdaderamente no es la salvación de Jesús. La manera en que Dios responde a este grito de sálvanos es la cruz, es el sistema de la cruz. Ok, te voy a salvar, pero a mi modo, no a tu modo porque te vas a ahogar. Te voy a salvar a mi modo, que es sumergiéndote en el dolor de tener criterios distintos para resolver tu vida. Y entonces, pues la cruz lleva a la resurrección. Y entonces en la resurrección ya tenemos esta explosión del Hosana, ¿no? Del aleluya, de alabado sea Yahvé, y pues todo lo demás. Esta es la alegría de la victoria, pero pues, tenemos que sumergirnos antes en la pérdida, en el dolor. ¿Cómo ven? Sí, totalmente. Es el paso, ¿no? Muy bien. Decía un santo de la caridad del siglo XIX, la cruz es la negativa de la resurrección, ¿no? Siendo cuando se usaban las fotografías el negativo. El negativo. La negativa, no. Sí, bueno. El negativo.
Sí, Sí, el negativo de la resurrección, ¿no? Entonces, sí. o sea, es una misma realidad, pues. Sí, sí. Yo pienso que en la cruz está el germen de la resurrección. No son dos tiempos, no son dos tiempos, sino dos realidades que hay que ver complementarias. La cruz-resurrección, no hay cruz sin resurrección, no hay cruz sin resurrección. Dios no nos deja que nosotros experimentemos la cruz sin darle resurrección. Es una promesa. Es una promesa que cumple. Y la resurrección solamente se alcanza con la cruz. No hay cruz sin resurrección y no hay resurrección sin cruz. Pues muy bien, Miquele. Jaime, ¿quieres decir algo más? Bueno, no, solo ahí redondear un poco, creo que abrazar la cruz como una decisión de entrega generosa, como ya el culmen de nuestra vida, pues sí requiere de todo un proceso de conciencia, ¿no? De ir conscientes de esta forma de querernos salvar a nosotros mismos, que es lo más doloroso, ¿no? Darnos cuenta de que no nos vamos a salvar a nosotros mismos, que nos ahogaríamos, como lo dice el padre Miguel. Ese proceso de conciencia, pues sí nos abre a decir, pues soy salvado, y esa confianza de decir, soy salvado por Dios, o sea, no me salvo yo, me va a salvar Dios. Para eso es ya un paso como de confianza que va a fortalecer pues la misma decisión de abrazar la cruz y entregar la vida. Entonces, por ahí sería el proceso. Pues gracias, Miquele, gracias, Jaime. Pues gracias a ustedes. Amigos, estén al pendiente. Nos vamos a estar viendo aquí toda la semana. Bendiciones. Bendiciones. Bye.